Hermanos, que Dios les bendiga en esta preciosa noche. Nuevamente estamos delante de cada uno de ustedes compartiendo lo que es la palabra del Señor. Pues acá estamos nuevamente, mis queridos hermanos. Envío un saludo para todos aquellos que ya se van conectando y para los que lo van a poder hacer también. Que Dios los tenga gozando de esta preciosa noche. Una noche de enseñanza nuevamente, lo que es en esta hora, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestra enseñanza, nuestra lectura que vamos en el libro de Hechos. Vamos a buscar en el capítulo 23 y su verso 23. Aquí vamos a hablar del apóstol Pablo, que es enviado a Félix el gobernador. Este es el tema que hoy nos toca en esta noche. Hechos 23, 23. Y para ello pues vamos a iniciar, mis hermanos, con una breve y humilde oración. Como siempre, tomando la dirección de nuestro Padre Celestial. Amado Dios, te damos gracias en esta preciosa hora, Señor. Tú nos concedes este hermoso momento, este privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias porque nos tienes con bien, con paz. Permite, Señor amado, que tu palabra hoy pues nos pueda hablar a nuestras vidas, Señor, y poder seguirnos edificando, Señor, y el cómo expresarme delante de mis hermanos. Yo bendigo a cada uno, aquellos que ya están conectados y los que lo van a poder hacer más adelante, Señor. Que tú siempre guardes de cada uno de ellos y provea lo necesario, Señor bendito. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice, Pablo es enviado a Félix el gobernador. Vamos a leer el versículo 23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Aquí vamos a detenernos un momento. Aquí se está tratando, pues la verdad, pues en el tema anterior podemos ver, escuchaba a nuestro hermano que él nos narraba aquí lo que es aquí prácticamente el que envía a estos centuriones, estos 2 centuriones, para que prepararan todo. Se trata del tribuno, ¿verdad? Quien es, como dice en el versículo 23, ¿verdad? Claudio Licias, ¿verdad? Entonces este varón pues era un comandante del ejército romano en esa época, ¿verdad? Entonces podemos ver que este varón pues prepara a todos estos soldados, jinetes y lanceros, como dice acá en el 23, ¿verdad? Para que ellos fueran a Cesarea, ¿verdad? Y pudieran poder traer a salvo a Pablo, ¿verdad? Porque en realidad él ya sabía que era el propósito que tenían aquellos judíos en contra de Pablo. Entonces por eso es de que él envía a todos estos varones para que ellos puedan proteger a Pablo, ¿verdad? Entonces acá podemos ver la protección que hay hacia Pablo, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir hablando lo que es en el 25, y dice, y escribió una carta en estos términos, Claudio Licias, al excelentísimo gobernador Félix Salud. Aquí podemos ver que él inicia su carta pues enviándole un saludo aquí a este gobernador, ¿verdad? Quien se llamaba pues aquí podemos ver que él era Antonio Félix, el verdadero nombre de este gobernador, ¿verdad? Y pues, y dice el 27, a este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré. Yo acudiendo con tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Aquí podemos ver pues que él sabía todo lo que querían hacer con Pablo, y él pues en su carta pues se declara al gobernador, ¿verdad? Que él mandó para que guardasen a salvo a Pablo, ¿verdad? Que lo pudieran librar también de todo lo que a él le podía acontecer, ¿verdad? Y entonces sigue diciendo, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Él desconocía prácticamente el tema, el por qué, ¿verdad? En cierta parte, el motivo por el cual querían prácticamente asesinar a Pablo, ¿verdad? Entonces, él desconocía el tema, y aquí, pues, en el 29, pues, él encuentra prácticamente la respuesta de por qué estos judíos lo acusaban y lo querían matar, ¿verdad?
Y dice, y allá que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. ¿Verdad? Aquí podemos ver claramente que aquí, pues, como siempre se ha discutido, ¿verdad? En lo que es las religiones y todo esto, ¿verdad? Entonces esto creo que era no en contra del evangelio, sino que no era el verdadero evangelio, como en aquellos tiempos se creía, e incluso hoy, ¿verdad? Entonces, por medio de religiones, por medio de otras cosas, pues ellos piensan, ¿verdad? Que la verdad pueden conocer a Dios, pero la verdad, todos sabemos de que para llegar a Dios tenemos que primeramente reconocer a Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? Aquí vemos las falsas doctrinas de aparte de los judíos, ¿verdad? Entonces, ellos, por eso es de que ellos pretendían prácticamente asesinar a Saulo, ¿verdad? Perdón, a Pablo, y el 30 dice, pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le envié a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Aquí termina su carta, ¿verdad? Entonces, podemos ver pues que él es avisado. Si podemos nosotros regresar un poquito en lo que es el tema de ayer, ¿verdad? De anoche. Nuestro hermano leía ahí en la palabra que aquí que decía el motivo por el cual, ¿verdad? Vamos a leerlo, lo que es el versículo 16 y el 17. Dice, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. El 19 dice, y el tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a adquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Aquí podemos ver claramente, ¿verdad? Que esto era el aviso que él había tenido, ¿verdad? Que él había sido avisado lo que le iba a suceder a Pablo. Aquí podemos ver que el Señor estaba obrando, ¿verdad? A través de su propio sobrino de Pablo, quien, como nosotros decimos, ¿verdad? Tal vez paró orejas por ahí, ¿verdad? Pero en realidad, pues él fue puesto ahí, si lo podemos ver así, fue puesto para poder avisarle a Pablo, ahí sí que para que Pablo estuviera sabido de lo que estaban pretendiendo querer hacer, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza todo y empieza pues este varón es el tribuno a querer guardar lo que le podía acontecer a Pablo, y de esto era lo que él escribía en la carta al gobernador Félix, ¿verdad? De que él había sido avisado y por eso se lo enviaba a él. Aquí podemos ver claramente que tal vez este tribuno pues tenía como prácticamente interrogar a Pablo, ¿verdad? Si era cierto o no, ¿verdad? Pero en realidad pues él no tenía el puesto como para poder juzgarlo. Entonces por eso es de que lo envía también al gobernador Antonio Félix, como ya lo podemos ver acá. Y el 31 dice, y los soldados tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente dejaron a los jinetes que fuesen con él y volvieron a la fortaleza. Aquí podemos ver claramente, mis hermanos, que yo podía ver ahí una explicación acá que en realidad pues casi que a medio camino lo acompañaron estos que eran por decirlo así 470 hombres, ¿verdad? Entre soldados, entre jinetes y lanceros, ¿verdad? Entonces era un total de 470, pero de aquí ya solo dice claramente la palabra que los jinetes acompañaban ya solo a Pablo, ¿verdad? Entonces, y los demás pues se regresan, ¿verdad? Entonces, podemos ver que prácticamente
ellos acompañaron a Pablo, ¿verdad? A la ciudad que se llama Antipatris, un lugar situado, dice acá ¿verdad? Como 60 kilómetros de Jerusalén, ¿verdad? Una parte, región algo montañosa que encontraba yo por acá. Dice que la distancia que los acompañaron los soldados, esa era la distancia a los cuales pues prácticamente a medio camino, porque aquí todavía les faltaba que llegar hasta donde tenían que llegar ellos, ¿verdad? Entonces los 70 jinetes siguieron con Pablo el resto del camino, ¿ves? Entonces ya era una región plana, costera, ¿verdad? Entonces ya fuera de peligro, ¿verdad? Aproximadamente a 30 kilómetros de camino todavía. Podemos ver que estos varones acá, pues, estos soldados lo acompañaron a medio camino, lo que fue un lugar muy, muy peligroso. Y también, ¿verdad? Poder protegerlo de todos aquellos que lo perseguían, ¿verdad? Para poder querer asesinar a Pablo, ¿verdad? Porque este era el motivo por el cual, pues, este tribuno no quiso soltar ni querer él tomar a cargo de lo que le tenían que hacer a Pablo, ¿verdad? Porque si en realidad pues él no encontraba delito en Pablo y si él lo soltaba, pues tal vez Pablo se libraba de la mano del tribuno, pero no de los judíos, ¿verdad? Entonces los judíos probablemente sí lo iban a asesinar, pero aquí podemos ver claramente que todavía faltaba algo, lo cual pues Pablo tenía que cumplir, ¿verdad? Entonces sigue diciendo el 33. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Aquí podemos ver que él lo llevaron pues prácticamente al palacio, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que también, ¿verdad? Prácticamente Félix y Pablo casi que eran de la misma región, ¿verdad? Entonces por eso él también, ¿verdad? Desconoce la situación hasta no ver qué es, por qué la causa o el motivo, ¿verdad? Que lo acusan los judíos a él, ¿verdad? Entonces acá es donde le pregunta que de dónde era él, ¿verdad? Y al darse cuenta, pues él le dice, ¿verdad? Que le oirán, pero cuando lleguen aquellos que le acusan, ¿verdad? Prácticamente aquí nos habla de que son todos aquellos, como encuentro en la palabra, ¿verdad? Que dice que miembro del Sanedrín, dice, es el Consejo Supremo Nacional y Religioso de los Judíos, dice. Entonces aquí podemos ver que también este gobernador Félix dice que gobernó lo que fue de 60, de 52 a 60 años después de Cristo, ¿verdad? Entonces en lo que fue esta área de Judea, ¿verdad? Entonces podemos ver que acá pues el gobernador pues lo detuvo aún. Él quería saber el motivo prácticamente, ¿verdad? Pero aquí podemos ver otra cosa también, mis hermanos, que Dios guarda a este varón, ¿verdad? Todos sabemos de que cuando Dios, lo que es en la palabra de Él, pues, cuando Dios le hizo llamado a aquellos que Él utilizó, desde Noé hasta acá, pues, podemos ver que el Señor a nadie de ellos desamparó, no dejó. Claramente se ve que también no todos fueron también perfectos, ¿verdad? Pero fueron utilizados por Dios, siervos de Dios, lo cuales cumplieron con su misión. Y aquí podemos ver claramente de que Dios estaba protegiendo a Pablo también, ¿verdad? Porque podemos ver cómo a él lo querían asesinar, ¿verdad? Pero vemos personas desconocidas, no solo al Evangelio, sino que también a Pablo, ¿verdad? Porque muchos conocían, pero aquel Saulo, ¿verdad? Pero a Pablo ya no lo conocían, ¿verdad? Mayormente convertido, ¿verdad? Podemos ver claramente que Dios es misericordioso, ¿verdad? Y usando a estos varones para poder resguardar la vida de Saulo, porque aún faltaba el propósito que tenía que cumplir Dios
a través de Pablo, en poder llevar la palabra, ¿verdad? Que era el propósito, poder seguir ganando almas, para que muchos creyeran en Cristo Jesús y fueran salvos, ¿verdad? Como dice acá el 23:11, aquí veo que encuentro algo muy importante y se lo leo así, ¿verdad? Y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces aquí podemos ver que él todavía no ha llegado a Roma, ¿verdad? Entonces esto tenía que cumplirse, ¿verdad? Entonces vemos que también, ¿verdad? El propósito de Dios tenía que cumplirse en Pablo, y por ello también él le estaba guardando de todo peligro, ¿verdad? Podemos ver a un Dios de misericordia, un Dios de amor, que guarda a sus siervos, y gloria a Dios por ello, mis hermanos, porque sabemos de que cuando Dios llama, y si hay propósito, pues también, ¿verdad? Él dará lo que sus siervos necesitan, en especial pues la protección, de guardarlos de todo esto, ¿verdad? Si Jesús algún día lo dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, dice él, ¿verdad? Pero también ellos aquí estaban confiando en el Señor, y ellos estaban siendo librados, ¿verdad? En poder llevar y compartir la palabra, ¿verdad? Entonces, así es, mis hermanos, damos gracias a Dios por este tema muy importante que encontramos en la palabra del Señor, que Dios no abandona a ninguno de sus escogidos. Damos gloria a Dios por esta palabra, y yo deseo pues y bendigo a todos los que pudieron ver visto esta transmisión, y los que van a poder hacerlo más adelante, pues deseo que Dios les bendiga, Dios les guarde, y que Dios conceda pues cada uno de sus anhelos, sus peticiones, y toda necesidad, pues que Dios sea quien recompense, ¿verdad? Así que vamos a terminar, concluir nuestra lectura con una oración. Un saludo para todos mis hermanos, que Dios los bendiga, y vamos a finalizar orando. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora, gracias por tu palabra, Señor, que hoy has permitido, Señor amado, el poder leer, el poder darnos cuenta, Señor bendito Dios, que tú sigues guardando la vida de aquellos, Señor, que tú escogiste, Padre, hasta este momento. Y vamos leyendo en tu palabra lo que es tu siervo Pablo. Muchas gracias, porque a través de esta palabra, estos temas, podemos aprender también, Señor, que tú nos guardas de todo mal, Señor bendito Dios, pero también nosotros tenemos que ser conscientes y tener ese buen ánimo, en poder seguir adelante, Padre, en poder cumplir con el propósito y también con tu voluntad, Padre, así como Jesucristo vino y dejó una orden también, Señor. Permite que todos aquellos siervos que han sido llamados para tu obra, para poder compartir tu palabra, lo puedan seguir haciendo, Señor. Gracias te damos en esta hora. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que pudieron ver visto, Señor, esta transmisión, y para aquellos que también más adelante lo van a poder hacer, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén, hermanos.